Un saludo a todos mis amigos de Fuerza Amazoniana y a todos los testigos de Jehová que entran a YouTube a ver mis videos. Últimamente han entrado algunos testigos de Jehová un poco exaltados, un poco nerviosos, como un señor con la cuenta algo de dando en el blanco, y se ha puesto un poco gallito de pelea conmigo porque le ha dolido pues las cosas que yo digo en mis videos, con pruebas pues. Y se ha puesto conmigo como un gallito de pelea ahí, retándome a ver que debatir conmigo. Y yo digo, ¿cómo no? Podemos debatir como cuando él quiera. Y me dice, a ver, toquemos un tema. Me dice, vamos a tocar un tema para empezar. Entonces yo le dije, correcto, para que vayas preparándote, te digo, para el tema que vamos a discutir, ya que me has propuesto que toquemos un tema que yo me lo deja a mi libre de albedrío para que yo le escoja qué tema tocar. Yo le he dicho, bueno, correcto, entonces vamos a empezar a tocar un tema facilito nomás, que me diga cómo es verdad que Jesús pudo escoger a su esclavo fiel y discreto en 1919, si en ese año estaban celebrando fiestas paganas plagadas de demonismo como Navidades, cumpleaños, Día del Padre, Día de la Madre, hasta 1926. Y entonces ese es el tema que vamos a comenzar a discutir. El más facilito, así para empezar, le digo. A ver, sería bueno que nos des un adelanto de cuál va a ser tu argumento, qué explicación nos puedes dar, ¿no? De cómo es verdad que Jesús escogió a su esclavo fiel y discreto en 1919, si estaban totalmente infieles e indiscretos, celebrando en forma indiscreta, abiertamente en Betel, Navidades plagadas de demonismo, repartiendo tarjetas de Navidad a diestra y siniestra y regalos. ¿Cómo Jesús pudo aprobarlo como su esclavo fiel? Con esa infidelidad, con esas fiestas paganas celebradas en Betel, en la familia Betel, los 24 de diciembre celebrando Navidades en Betel ahí con bombos y platillos. ¿Cómo es verdad que Jesús pudo escogerlos a un grupo de personas que estaban celebrando fiestas plagadas de demonismo y los llama fieles y discretos cuando estaban en forma infiel e indiscreta celebrando fiestas paganas, cumpleaños, Día del Padre, Día de la Madre? Hasta quedó mudo, ha desaparecido, estoy esperando pues este gallito de pelea que me hizo fieros a mí, me hizo fieros. Y le puse una preguntita nomás y ha desaparecido. El último video que subí, uno de los dos últimos videos que subí, uno que subí que fue el último, tenía que ver con la doble moral de la Watchtower, pues que como cuando se trata de sus cambios de entendimiento o cambios de doctrina, los llama pues expectativas cerradas, nosotros pensamos, nosotros creímos, no profundizamos muy bien, profecías no acertadas, y le da pues una calificación a sus doctrinas anteriores descartadas de una forma muy suave, porque las trata esas doctrinas con mano de guante, ¿no? No los llama como falsas enseñanzas o falsas profecías, ¿no? Expectativas equivocadas, expectativas adelantadas, creencias no correctas, o sea, tiene una mano muy blanda para calificar sus doctrinas falsas que son descartadas con el tiempo. Y mostré cómo la Watchtower y otras publicaciones, cuando se trata de las falsas enseñanzas de las religiones falsas de la cristiandad, como ellos llaman a las religiones de Babilonia la Grande, los llaman pues como doctrinas de Satanás, doctrinas falsas, enseñanzas falsas, doctrinas apóstatas, doctrinas herejes, doctrinas antibíblicas, doctrinas contra Dios, y las califica de una forma terrible a las falsas doctrinas que sean las más religiones de la competencia, pero cuando se trata de sus propios errores que tienen que cambiarlos, los llaman falsas expectativas, creencias equivocadas o expectativas no cumplidas, y así ponen términos muy suaves. Aclaraciones, un pequeño ajuste de entendimiento, ajuste de comprensión, y no usa pues la misma verborrea, ¿no? La boca sucia que usan cuando critican las doctrinas descartadas o falsas de las demás religiones, de la cristiandad, pero cuando se tratan de la suya propia,
que descartan y la cambian, las tratan como errores sí, superficiales, pequeños malas comprensiones de estudio, de análisis y perspectivas equivocadas, ¿no? Los tratan como una forma muy suave, ¿no? No los llama con su verdadero nombre, pues que fue doctrina falsa, ¿no? Doctrina que va contra la Biblia. Eso no dicen, no, que van a decir eso. Pero sí lo usan para otras religiones. Esa es la doble moral, pues, esta relación religiosa, ¿no? Y otro que video que subí anterior a ese, tenía que ver, pues, esta contradicción, ¿no? Que en la atalaya del 15 de julio del 2013, la Watchtower llama, pues, y dice, pues, que Mateo 24, 45 al 47 se refería a que Jesús tendría que escoger a un esclavo para que se le sirviera de intermediario a él, para que él pudiera entregar sus alimentos espirituales para los domésticos en la tierra a través de esclavo que estaba en la tierra. Y que Jesús le iba a proporcionar ese alimento al esclavo y que Jesús había prometido que iba a dar ese alimento espiritual y que iba a escoger a una clase privilegiada que se llamaba esclavo filigreto para que se encargara de entregar a las naciones, a los domésticos, ¿no? Este alimento espiritual de Jesucristo, dice Jesucristo. Y que Jesús usaría un canal, y ese canal estaba profetizado en Mateo 24, 45, 47, y así comienza a explicar esta atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, en la página 20, quién es ese esclavo discreto, de Mateo 24, 45, 47, diciendo que Jesús usaría un intermediario, porque está del cielo, y ese intermediario era un grupo de personas ungidas que estaban en la tierra para que en la tierra misma ellos se encargaran de transmitir lo que Jesús le había entregado a este esclavo, que son estos 8 del cuerpo gobernante, que son el esclavo discreto, y que estos que están encargados de dar el alimento espiritual lo hacen por encargo de Jesucristo, y que ellos son unos simples intermediarios, que ellos no tienen nada que ver con este alimento espiritual que reciben ya de Jesús. Pero cuando se trata que estos alimentos que Jesús dio a su momento apropiado como correctos, puesto que si no se hubieran dado pues en su momento, ¿no? Porque fueron alimentos a su debido tiempo, ¿no? Si no, la guacha no lo hubiera publicado. Si lo publica fue porque dice que es un alimento a su debido tiempo. Pero cuando resulta que ese alimento a su debido tiempo no fue verdad y que tiene que ajustar esa enseñanza anterior y descartarla y cambiarla por otra, resulta pues que ya no acusa a Jesús de un surtidor de alimentos mentirosos, ¿no? Le iban a decir, Jesús nos has engañado, pero Jesús ha cambiado de vista. Jesús nos dio alimento, porque somos intermediarios, dejamos intermediarios, no tiene ninguna culpa. Jesús fue el responsable que dio en su momento alimento apropiado, un alimento que estaba errado, ¿no? O estaba crudo y faltaba cocerse más. Entonces no fue un alimento correcto a su debido tiempo. Entonces, la Watchtower comienza a decir que nosotros nos equivocamos, que nosotros pensamos que era así, que nosotros queríamos que fuera así, que no analizamos profundamente más a fondo y que tuvimos que hacer un análisis más profundo para darnos cuenta que eso no fue así, lo que dijimos y lo que publicamos. Cuando se trata que sale el error, la mentira, y se descarta una enseñanza que supuestamente Jesús dio a su debido tiempo, y cuando resulta que esos métodos son falsos, la Watchtower no puede acusar a Jesús mentiroso, pues, porque debería ser honesto, es decir, Jesús nos ha engañado. Es un mentiroso, nos dio un alimento pasado, en el pasado, que dijo que era por tiempo debido, y después se dio cuenta que el alimento era errado. Entonces, ¿por qué Jesús lo dio? No debió darlo hasta que tuviera el alimento correcto, ¿no? Debió esperar hasta el momento apropiado. Cuando se da un alimento y se publica, quiere decir que es un alimento definitivo porque se da al momento debido. Pero si yo descarto esa enseñanza y digo que eso no fue así, entonces es un alimento a tiempo indebido, se debió esperar que estuviera a la luz correcta, entonces no, hasta que esté bien seguro, ¿no? Entonces, la Watchtower, cuando no puede acusar a Jesús de mentiroso y decirle tú eres un mentiroso, y no lo puede hacer porque sería lanzar falsos testimonios contra Jesús y acusar a Jesús de mentiroso, y la Watchtower tiene que reconocer que Jesús nunca les dio nada, que nunca los alimentó en nada, y que fueron errores humanos de ellos, diciendo que nosotros pensamos que era así, creímos, que pensamos, que analizamos mejor, que tuvimos una expectativa un poco exagerada, que no era así, que nosotros pensamos que Jesús había empezado a hacer la selección de ovejas de cabras en el 14, aquellos que les daban el mensaje eran las ovejas, que nos realizaban las cabras y se morían antes de la tribulación, no tenían esperanza de resurrección. Y eso fueron ideas propias, y así lo dice, nosotros pensamos que era así, nos dimos cuenta que no era así. Y también nos equivocamos al decir que la gran tribulación había empezado en 14, para la Primera Guerra Mundial. Y después nos dimos cuenta con un análisis más profundo que eso no podía ser, pues que hubiera un periodo tan largo de paz en la Tierra y no venga a traer Armagedón. Van a ser 100 años, el próximo año va a ser 100 años y no viene Armagedón.
y la gran tribulación vendrá en el 14. Entonces tuvimos que ajustar, dice. Entonces, cuando se trata de cambiar doctrinas erradas, ridículas, ya no dice, pues, tuvimos que cambiarlos. Jesús se comunicó con nosotros para dar un ajuste de lo que Él nos dio anteriormente como la verdad. Y Jesús se ha comunicado para decirnos que se equivocó, que la regó, que patinó, y ahora nos ha dicho Jesús que hay otro alimento espiritual y que descartemos lo que Él nos dio antes. No pueden decir eso, pues, porque es acusar a Jesús de mentiroso. Entonces la UAS no le queda otra cosa que reconocer, pues, cuando se evidencia que todo es una mentira, puesto que Jesús no puede dar alimentos malogrados y falsos, se evidencia que fueron alimentos de ellos, de humanos, de los mismos hombres que están en la cúpula de la Watchtower, que eran alimentos de ellos que no estaban inspirados por Jesús en absoluto, ni tenían nada que ver con Jesucristo, puesto que se descartaron totalmente. Como esto de que la gran tribulación había empezado en el 14, y que había empezado la selección de ovejas y cabras, la separación. Y después dijeron, no, eso no fue así. ¿No? Entonces deja a Jesús como mentiroso. Esas son las contradicciones que yo veo. Pero se me quedó algo en el tintero también. Porque a mí me gusta analizar las palabras. Cuando la voy a estar publicando, hay que ver el fondo. Y aquí hay algo que vamos a tratar ahora que se me quedó en el tintero y no lo pude decir en el video que ya subí. Y tiene que ver con esto que está en la página 20. La voy a estar, dice, ¿quién es el esclavo fiel y discreto, amigos? Quiero que ustedes vean este video, que donde se ve la atalaya del 15 de julio de 2013. La WhatsApp explica quién es el esclavo fiel y discreto. Veamos pues qué nos dice. Aquí podemos ver la página 22 de la atalaya del 15 de julio de 2003, edición de estudio. En el párrafo 10, la sociedad Watchtower explica entonces quién es el esclavo fiel y discreto. Vamos a leerlo acá con mucha conciencia, con mucho detenimiento y concentrémonos bien en lo que nos dice la Watchtower de quién es el esclavo fiel y discreto. Y se lee así en el párrafo 10. ¿Quién entonces es el esclavo fiel y discreto? Según el patrón que Jesús fijó de alimentar a muchos por medio de unos pocos, ese esclavo está compuesto por un pequeño grupo de hermanos ungidos que participan directamente en preparar y proveer alimento espiritual durante la presencia de Cristo. Vuelvo a repetir esto. ¿Quién entonces es el esclavo fiel y discreto? Según el patrón que Jesús fijó de alimentar a muchos por medio de unos pocos, ese esclavo está compuesto por, aquí viene la parte clave, por un pequeño grupo de hermanos ungidos que participan directamente, escuchen esto bien, participan directamente en preparar y proveer alimento espiritual durante la presencia de Cristo. A lo largo de los últimos días, estos hermanos ungidos que constituyen el esclavo fiel han estado sirviendo juntos en la sede mundial. Hoy, ese esclavo es el grupo de cristianos ungidos que forman el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Quiere decir entonces que el esclavo fiel y discreto ahora lo constituyen 8 sujetos que se llama el cuerpo gobernante, que como dice acá, participan directamente en la preparación, dice, en prepararlo como cocineros de un restaurante. Ellos preparan el alimento para la gente. Este es un alimento espiritual que ellos preparan directamente, juntan los ingredientes y hacen alimento espiritual, lo arman el alimento espiritual y lo sirven a los comensales, a los miembros y a la gente de las naciones para que se alimenten de ese alimento espiritual que ellos participan en preparar directamente para proveer a la gente y a los miembros de la organización como alimento espiritual, y que esto ha ocurrido durante la presencia de Cristo. Como hemos visto, pues, amigos, la Watchtower está diciendo muy claramente que el esclavo fiel y discreto no son todos los ungidos que quedan vivos en la tierra, sino son aquellos que están directamente involucrados tanto en la preparación de ese alimento espiritual como de distribuirlo. Y así dice. O sea, que lo que está diciendo es que el esclavo fiel y discreto son aquellos ungidos que están ahora vivos en la tierra, que se llama, dice que es el cuerpo gobernante. Ellos son los que tienen que cocinar el alimento espiritual,
tomar todos los ingredientes para formar el alimento espiritual, para hacer esa comida, para alimentar a los domésticos, y que el esclavo es aquel que prepara y a la vez distribuye. Dice que es el encargado de preparar y suministrar, dice, ¿no? ¿Visto la atalaya? Que es el que se carga de preparar y suministrar. Es decir, que son esos 8 son los cocineros que van a juntar todos los ingredientes y preparar el alimento espiritual para alimentar a los domésticos de la casa del amo. Tienen que estar directamente involucrados, dice, en la preparación. Y como son ellos 8 los únicos que están directamente involucrados y no el resto ungido que está vivo, entonces son ellos únicos el esclavo fiel y discreto. ¿No? Eso es lo que dice. Pero cuando nosotros vemos esta otra atalaya, veamos ahora cuando nosotros vemos en esta misma atalaya del 15 de julio de 2013, en la misma página 20, pero al inicio del artículo que habla quién es ese esclavo fiel y discreto, leemos lo siguiente, fíjense ustedes. Acá pueden ver la página 20 de la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, donde la sociedad explica quién es el esclavo fiel y discreto. Y por eso sería conveniente tomar mucha atención de lo que dice la Watchtower, de quién es ese esclavo fiel y discreto, de acuerdo a lo que está escrito en Mateo 24, 45 al 47. Y fíjense ustedes qué dice el párrafo 2. Dice así: el oportuno alimento espiritual que recibimos es prueba de que Jesús, cabeza de la congregación, está cumpliendo su promesa de alimentarnos. Entonces, ¿quién nos alimenta a nosotros? Es Jesús. Jesús se nos alimenta, no es el esclavo fiel discreto. Es Jesús, como dice acá, que está cumpliendo su promesa de alimentarnos. Nosotros recibimos el alimento de Jesucristo. Entonces dice, ¿por medio de quién lo hace? Dice así, siguiendo la lectura, dice, ¿por medio de quién lo hace Jesús? Y dice, y comienza a explicar Mateo 24, 45 al 47, dice, cuando dio la señal de su presencia, dijo que usaría al esclavo fiel discreto para darles alimento al tiempo apropiado a sus domésticos. Dice, lea Mateo 24, 45 al 47. Ese esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Es vital edificarlo. Nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de ese conducto. ¿Qué entendemos acá, queridos amigos? ¿Qué entendemos? Analicemos, pues, qué cosa es lo que está diciendo Jesús acá. Jesús está diciendo que quien alimenta a los domésticos no es el esclavo fiel discreto, es Jesucristo. Porque fue Jesucristo, según lo que dice acá, que hizo una promesa de alimentarnos. Y te lo dice claramente, como cabeza de la congregación, está cumpliendo su promesa de alimentarnos. Entonces, ¿quién alimenta a los domésticos? Es Jesucristo. ¿Por medio de quién lo hace? Por el esclavo fiel y discreto. O sea, el esclavo fiel y discreto solamente es un intermediario que entrega el alimento de Jesucristo a los domésticos. ¿Quién alimenta a los domésticos? Es Jesucristo por medio del esclavo. Pero son alimentos de Jesucristo. Eso lo tenemos bien claro acá. Lo que está diciendo acá esta ley es que solamente el esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47 es solamente el intermediario que usa Jesús para transmitir el alimento espiritual que Él entrega, que nosotros recibimos por medio del esclavo fiel y discreto. El esclavo fiel y discreto solamente recibe, no sé cómo lo hará, pero dice que Jesús es el que alimenta a los cristianos. Y para eso usa un intermediario en la tierra que es el esclavo fiel y discreto. Jesús está cumpliendo su promesa de alimentarnos. ¿Por medio de quién lo hace? Por medio del esclavo fiel y discreto, para darnos el alimento al tiempo apropiado a sus domésticos. Entonces, vuelve a decir acá que ese esclavo fiel es el conducto, nada más es un conducto mediante el cual Jesús alimenta. Entonces, ¿quién nos alimenta a nosotros? Es Jesús. Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Lo dice muy claramente. Repito, ese esclavo fiel y discreto es el conducto mediante el cual Jesús alimenta. Entonces, ¿quién nos alimenta a nosotros
los domésticos y a las naciones, con los alimentos que aparecen en la Atalaya, en los libros de la Watchtower. Es Jesús. Jesús es el que está alimentando a los domésticos por medio de usar como intermediario al esclavo fiel y discreto. Entonces son alimentos de Jesús. Jesús es el responsable de esos alimentos espirituales, que entrega a su intermediario en la tierra, que es el esclavo fiel y discreto. Jesús, dice muy claramente acá en el artículo, Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo de fin. No dice que es el esclavo, ojo, dice solamente que ese esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta. Entonces, el alimento que nosotros recibimos no es del esclavo fiel y discreto, es un alimento que viene de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el preparador del alimento espiritual. Él es el cocinero del restaurante de la Watchtower que prepara alimento espiritual para alimentar espiritualmente a los domésticos. Él es el chef, el cocinero del restaurante de la Watchtower que prepara alimento espiritual para alimentar a los domésticos. Y los esclavos fieles y discretos es el intermediario. Son los mozos del restaurante que sirven el alimento espiritual, que sirven la comida que prepara el mozo, el chef, que se los entrega a los mozos para que lo pongan en las mesas de sus comensales. Este alimento es preparado por Jesús, que es el cocinero que está encerrado en su cocina. Él prepara los alimentos espirituales solo, directamente, Jesús, y Él es el único que está participando directamente en la preparación, y es Él quien alimenta a sus comensales cristianos. ¿A quién usa? A sus mozos, a sus mayordomos, que atienden las mesas del restaurante para alimentar a todos los comensales que se interesan de comer ese alimento espiritual de ese restaurante que se llama la Watchtower. Entonces, esos alimentos que prepara Jesús son exclusivamente de Él, su propia responsabilidad, su propia receta, sus propias inspiraciones, y Jesús es el único preparador del alimento espiritual que va a servir para alimentar, como dice acá, a los verdaderos discípulos en el tiempo del fin. ¿Y quién es el conducto para que se transmita ese alimento y se pase a las mesas de los cristianos? Son los mozos, los mayordomos, los mesoneros del restaurante de la Watchtower, que son los que salen a predicar, a entregar el alimento espiritual y ponerlo en las mesas de los discípulos, los que dije, para que se alimenten de ese alimento supuestamente nutritivo, de ese banquete que ellos distribuyen, que han recibido del cocinero, del preparador directo del alimento espiritual que es Jesucristo. Como hemos visto, pues, la Watchtower dice que el preparador del alimento espiritual directo es Jesucristo. Observen ese detalle, que Jesús es el que suministra el alimento espiritual. Y que el esclavo es solamente el intermediario que tiene que suministrarlo, tiene que repartirlo. Pero no es el esclavo no es el que lo prepara, sino que es el que lo distribuye. Puesto que quien prepara ese alimento espiritual es Jesucristo y se lo entrega a su intermediario, que es el esclavo. Lo dice este artículo al inicial. Mira esa contradicción. Porque uno tiene que analizar, pues, porque somos inteligentes. Esta es la diferencia entre un hombre inteligente y el que es burro, que no analiza los detalles. Cuando ustedes ven esta parte que acabo de leer, se dice pues que el esclavo fiel y discreto es Jesucristo, que es el único que prepara el alimento espiritual. ¿Quién prepara el alimento espiritual? La muestra dice que el esclavo es aquel que prepara y distribuye el alimento espiritual. Pero la muestra dice que Jesús es el que prometió dar ese alimento espiritual y es el que lo prepara, que crea, que lo idea, y que solamente se lo entrega a su intermediario, que es el esclavo discreto. El intermediario no es el cocinero, no es el que lo prepara, es aquel que lo recibe del cocinero, que es Jesús, que es el preparador directo, único, y se lo entrega a ese esclavo, que según la Watchtower, en esta misma página de la tarea que hemos leído hace un rato, decía que el esclavo discreto era el cuerpo gobernante que estaba encargado de preparar y a la vez de suministrarlo.
Las dos cosas. De preparar y luego que lo ha preparado lo entrega. ¿Ve la contradicción? Sin embargo, cuando inicia este artículo, dice que Jesús prometió que iba a suministrar alimento espiritual y que iba a escoger a un conducto. Y ese conducto era el esclavo fiel y discreto. Entonces el esclavo fiel y discreto no hace la labor de cocinero. El esclavo fiel y discreto hace la labor de mozos, de repartidores de pizzas a las casas en moto, cuando salen a predicar. Y esos salen solamente a predicar para entregar el alimento espiritual a Jesucristo, que es el que prepara el alimento espiritual. Y se lo entrega a su intermediario, que es el conducto, que es el esclavo fiel y discreto. Entonces es mentira cuando la Watchtower dice, cuando quiere definir al esclavo fiel y discreto, dice que el esclavo fiel y discreto es aquel que está encargado de preparar. Eso es mentira. Porque el cuerpo gobernante no prepara nada. Porque es Jesucristo que se lo entrega a él como intermediario. Y un intermediario es como el fabricante. O eres fabricante o eres intermediario, pero no puede ser, pues, ¿no? O eres las dos cosas, ¿no es cierto? También puede ser fabricante y también intermediario, ¿no? Hacer la labor de fabricar y luego distribuirlo como intermediario. Pero la Watchtower empieza este artículo diciendo que el fabricante es Jesucristo y que la Watchtower es el intermediario. ¿Se dan cuenta? Así inicia el artículo de esta página 20, cuando explica quién es el esclavo fiel y discreto. Dice, Jesús es el fabricante del alimento espiritual, es el cocinero directo, involucrado directamente en la preparación de ese alimento espiritual. Y que la Watchtower es el conducto, el intermediario que Jesús había prometido que iba a usar para entregar su alimento espiritual. O sea, el alimento espiritual que recibe el esclavo es un alimento ya listo, preparado por Jesús. Bien ese detalle. El esclavo, según inicia este artículo de Atalaya, inicia diciendo que Jesús es el cocinero directo, el preparador directo, que él había prometido que iba a preparar el alimento espiritual y a entregar el alimento espiritual. No dijo que iba a entregar los ingredientes del alimento espiritual para que lo cocinen los de abajo. Dijo que él iba a entregar el alimento espiritual para alimentar a los domésticos y que el esclavo solamente iba a ser el conducto que se iba a encargar de distribuir tipo mozos, mesoneros o vendedores en moto del alimento espiritual que se para en el restaurante de la Watchtower, donde el único cocinero es Jesucristo. Se supone. Entonces la Watchtower comete una contradicción en una misma página 20 de este artículo de Atalaya. Comete una contradicción. Porque dice que los hijos están encargados de preparar directamente el alimento espiritual y de suministrarlo. Es el esclavo fiel y discreto, que es el cuerpo gobernante. Esos 8 es el esclavo fiel y discreto, que son los que están encargados de preparar. Y esa es la mentira. Porque ellos no preparan, ellos reciben de Jesucristo todo lo que Jesús prepara y ellos lo reciben como intermediarios y lo pasan a los domésticos. Entonces cuando Watchtower dice que el esclavo fiel y discreto son aquellos que están encargados de preparar y de entregar y suministrar el alimento espiritual, es una mentira. Porque el artículo inicia diciendo pues que Jesús había prometido que iba a entregar el alimento espiritual a un intermediario que iba a ser llamado el esclavo fiel y discreto, de acuerdo a Mateo 24, 45, 47, y que ese intermediario que iba a usar Jesús para entregar su alimento espiritual como cocinero, él iba a ser el esclavo fiel y discreto. Y que el esclavo fiel y discreto solamente era el suministrador, pero no el preparador, sino suministrador. Y Jesús era el preparador, que se lo iba a entregar a ese esclavo para que se encargara de distribuirlo. Y así inicia la Atalaya en esta página 20, pero después cuando identifica quién es el esclavo fiel y discreto de la Watchtower, dice que no todos los ungidos son el esclavo fiel y discreto, puesto que solamente es el esclavo fiel y discreto aquellos ungidos que están encargados directamente, responsables de preparar y distribuir el alimento espiritual. Entonces Jesús está de más. Jesús, ¿en qué interviene? Si ya... Entonces, eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Si ya lo prepara el esclavo por su cuenta, ya no necesita de Jesús, pues lo preparan ellos. Por eso son alimentos que se van cambiando, porque son alimentos de hombres. Ellos están diciendo que ellos los preparan. Entonces es preocupante, pues. Porque si el esclavo es el encargado de preparar el alimento espiritual, eso es preocupante, porque son alimentos de hombres. Supone que Jesucristo es el que preparaba el alimento espiritual y se lo entregaba al esclavo, para que como dice el artículo, para que lo reparta. Que Jesús iba a usar un intermedio, un filtro que iba a ser el esclavo fiel y discreto, que se iba a encargar de
de distribuir a los domésticos alimentos de Jesucristo. Ahora dicen que son alimentos de ellos. Ellos los preparan. No, esa es contradicción. Lean la Atalaya, la página 20, toda la página 20. Dice con una descripción de que Jesús es el cocinero, el preparador directo, y que el esclavo es aquel que distribuye alimentos de Jesucristo, que ellos son esos 8 recién de Jesucristo, ya preparaditos para entregarse a los domésticos. Y que el esclavo, se acuerdo de eso, era el canal de distribución. No el preparador, sino que era el canal que Jesús iba a usar para distribuir alimentos espirituales a los domésticos. ¿Ya? Ellos iban a alimentar a los domésticos de un alimento que ya venía de Jesucristo, que lo había cocinado. Ese era el criterio, como empieza esta Atalaya. Y que Jesús había prometido, dice que iba a alimentar a sus domésticos, y que iba a entregar su alimento para entregar a los domésticos a través del esclavo discreto. O sea, el esclavo discreto no es el preparador directo, el que prepara el espiritual directamente, es una mentira, es Jesús. Pero después, cuando identifica quién es el esclavo discreto de la actualidad, dice que solamente son aquellos que están directamente involucrados en la preparación. Usa la palabra preparación, ¿lo han visto ustedes? Preparación en el espiritual. Conocemos que el único preparador es Jesucristo, que es el que lo prepara y se lo entrega al esclavo para que lo repare. Esta es la contradicción. En una misma página de Atalaya, que es la página 20, esa Atalaya de 15 de julio de 2013, de 2013, 15 de julio de 2013, página 20, ahí existen 2 contradicciones. La primera parte, cuando empieza a explicar quién es el esclavo discreto, comienza a aplicar el texto de Mateo 24, 47, diciendo que Jesús había prometido que iba a alimentar a sus discípulos cristianos de la actualidad por medio de un esclavo discreto a quien iba a entregar el elemento espiritual que él iba a preparar oportunamente a su debido tiempo. Entonces hay una distinción, que Jesús es el preparador directo y el esclavo discreto que Jesús usaría era el intermediario que iba a distribuir el elemento que venía a venir de Jesús. Es decir, que el cuerpo gobernante no preparaba nada, pues. Eran distribuidores nada más. Pero cuando comienza a definir quién es el esclavo discreto más abajo del artículo, comienza a hacer una distinción. Y comienza a decir que no todos son el esclavo discreto, más que solamente los 8 del cuerpo gobernante, dice que están directamente involucrados en la preparación. Ahí está la falla. Y la distribución. No. El artículo inicia diciendo que Jesús es el preparador directo de ese alimento que ellos distribuyen. Es decir, el esclavo no es el preparador directo del alimento espiritual, es el que lo distribuye. Pero cuando la mentira pues tiene pies cortas, ¿no? Viene la contradicción. Y comienzan a decir que nosotros somos los que lo preparamos y lo distribuimos. Lo dice así, lo dice el artículo, es aquel que lo prepara y lo distribuye. Pero cuando inicia el artículo de esa misma página, dice que Jesús es el que lo prepara y que había ofrecido preparar un elemento espiritual para darlo a tiempo oportuno, y que ese medio que iba a usar Jesús como preparador del elemento espiritual, como el cocinero directo, único, era Jesús, que se lo iba a entregar a ese esclavo que iba a escoger, supuestamente en medio 9, para que lo distribuyera. Es así de simple. Cuando comienza con esa explicación, luego llega el momento que comienza a decir que, bueno, en la actualidad, ¿quién es el esclavo discreto? Es aquel que está directamente involucrado en la preparación y la distribución. O sea, ya no es solamente el que distribuía, ahora se convierte en preparador. Y esa es la parte verdadera. Eso sí es cierto, que el esclavo de la Watchtower, que está acá, hacen las 2 cosas. Ellos preparan el elemento espiritual humano, imperfecto, lleno de errores, de malas interpretaciones humanas que no están para nada inspiradas por Jesucristo. Y eso se evidencia cuando comienzan a descargar sus doctrinas a cada rato, dando un vuelco de 180 grados. Lo que era A, ahora pasa a B. Mañana será B, pasará a C. Entonces cambia totalmente algo que se dio anteriormente como supuesta verdad. Pero eso demuestra que son alimentos de ellos, pues, de hombres, que ellos son los que los preparan, y es la verdad, ¿no? Y no como inicia el artículo de esta revista diciendo que Jesús es el preparador, que es el cocinero directo del elemento espiritual, que se lo entrega al esclavo y que el esclavo solamente se encarga de repartirlo, ¿no? Pero eso no tiene consistencia cuando siguen con el artículo y comienzan a decir que prepara el alimento ya no es Jesucristo como inician en el artículo, sino que ahora resulta que el que prepara el alimento es esos 8 del cuerpo gobernante que están directamente involucrados no solamente en distribuir, sino también en prepararlo. Entonces la cosa está, pues, ¿cómo es esto? Y eso explica, y eso es cierto, ellos son los únicos que preparan toda esta basura de alimento espiritual y lo distribuyen, y con el tiempo se descartan porque son alimentos de hombres. Porque si realmente fuera, como dice el artículo al iniciar, que Jesús es el que se lo entrega, que es una mentira, porque ¿por qué tantos alimentos chatarra? Jesús no va a entregar alimentos chatarra, ¿no?
Si no dejan a Jesús como la mentira, cuando dice Juan 14:6 que Jesús es la verdad, no puede ser Jesús mentiroso. Entonces esto es un cuento, pues una fábula que este esclavo está dirigido por Jesucristo, que Jesús se comunica con Jesucristo y Jesús le da alimento espiritual luego de tiempo. Esto es mentira. Y ellos están confesando pues que ellos, ¿no? Sale pues la mentira, tiene piedras cortas, y sale por la propia boca, cuando dice que ellos lo preparan. Ahora resulta que no es como inician en el artículo diciendo que Jesús es el que lo prepara y iba a coger un esclavo para que se encargara de distribuir el alimento de Jesucristo que lo había preparado Jesús. ¿Se dan cuenta? Eso se llama analizar, pues. Uno analiza una religión falsa, tiene contradicciones. Y la evidencia que verdaderamente este alimento no viene de Jesucristo es que son alimentos de hombres. Lo evidencia cuando comienzan a explicar y a justificar sus errores del pasado, diciendo, nosotros pensábamos que era así, creímos, conjeturamos, especulamos, fueron nuestras expectativas erradas, analizamos mal, no analizamos más profundamente las cosas, interpretamos mal, y así comienzan a decir, comienzan a echarse la culpa ellos mismos. ¿Se dan cuenta? Cuando lean ustedes la Atalaya y comienzan a explicar los cambios que se han hecho en la doctrina última en la UASTA, como decir que porque nosotros pensamos que era así, que pues que era así, que creíamos, que pensamos, y que en ese momento pensamos que era así, y, ¿verdad? Y no era así, y ahora es así. Entonces eso muestra pues que ahí no está Jesucristo para nada. Son alimentos de hombres, especulaciones de muchos sinvergüenzas, mentirosos, que hagan alimentos basura. Pero la UASTA ahora inicia acá con una mentira, pues diciendo que Jesucristo había prometido que le iba a dar al esclavo de la UASTA el alimento espiritual para que lo distribuyeran. Es decir, que Jesucristo era el cocinero, pues el preparador directo, único, y que solamente el esclavo se encarga de distribuirlo. Pero cuando continúa con el artículo de la página 20 de esta revista del 15 de julio de 2013, edición de estudio, lean la 20, cuando comienza a explicar de 15 esclavos de Cristo, dice que son aquellos que están directamente involucrados en la preparación. Un momento, en la preparación, pues Jesús se lo prepara y se lo entrega a ellos. No, ahora resulta que la mentira sale luz, pues sale la mentira evidenciada cuando sale por la propia boca de ellos, diciendo que ellos son los que preparan el mente espiritual, que no Jesucristo, como inicia el artículo. ¿No? Y entonces, si ellos son los que los preparan y los distribuyen, ¿por qué diría Jesucristo a ellos? Pues si ellos se disparan por su lado, ¿no es cierto? Ellos dicen que lo preparan, no Jesucristo. Y ese cuento que no me vengan con que Jesús lo dirige, ¿eh? Porque si Jesús es director del evento espiritual con el Espíritu Santo, por Dios, ¿para qué sirve el Espíritu Santo si todos los eventos se están haciendo chatarra? Mejor que no lo dirija. ¿No? Si Jesús va a dirigir este esclavo con esos alimentos que se descartan, entonces ¿para qué sirve el Espíritu Santo? Para nada, pues. Para nada sirve, porque los eventos deberían salir perfectos porque están dirigidos por el Espíritu Santo. Pero todos son eventos que se tiran a la basura, como lo ocurrió en el Teatro Stanley el año pasado, pues 2013, el 2012, ¿no? Una vergüenza. Esta religión es recontra falsa, ¿no? Nada de dirigida por Jesucristo. Y es una organización religiosa de negocio que se ha enriquecido. Ya lo vemos con todos sus emporios, engañando a la gente, haciendo creer que ellos son la religión escogida por Dios. Es una mentira, ¿no? Es un asco, es enriquecido. Y ellos se han puesto ya aparte de manera la grande, pues, están junto con la gran ramera principal, ¿no? Ya sabemos quién es. Pero ellos están ahí también siendo el rastro, la competencia. También enriqueciéndose, comprando pues hoteles de lujo en Nueva York, teatros de lujo en Nueva Jersey, Teatro Stanley, ¿no? Remodelando lujosamente, ¿no? Yo me pregunto, Jesús tenía el hotel está Bucert, en el mundo hace 2000 años, así todo con pan de oro, adentro todo con lujo, para predicar. Él no predicaba en el monte ahí, salía a predicar en el campo, ahí en el aire libre. No se metía a un teatro, una sinagoga de lujo. Claro, entró a la sinagoga, por supuesto, porque para predicar a los judíos estaban ahí adentro, ¿no? Pero la UASTA pues, compra pues sus grandes asambleas, dos salas de asamblea, porque ¿por qué no se mejora predicar en un parque grande y se dejan de tantos salones y tantos templos lujosos, ¿no? Eso es una religión de negocio, ¿no? Que ha hecho la palabra de Dios un gran negocio, ¿no? Explotando a la gente misericordiamente, ¿no? La buena fe de los seguidores, ¿no? Gente buena y sincera, pero bien tarugo. Bueno, he puesto esto para reflexionar, amigos, ¿sí? Espero que les haya gustado esta reflexión. Y antes de terminar, acabo de ver que dice que este esclavo está operando, distribuyendo el elemento espiritual que se había iniciado durante la presencia de Jesucristo, la segunda presencia de Jesucristo. La UASTA está pensando que los testigos de Jehová están creyendo que es el año 1914, cuando inició la segunda parucía de Jesús, y que durante esa parucía, a partir de ese momento de su inicio de la segunda parucía, Jesús había ofrecido que iba
escoger ese esclavo para que alimentara pues a los domésticos. Pero cuando uno regresa al pasado, en la época del año de 1919, los estudiantes de Jehová no creían, o se hemos dicho los estudiantes de la Biblia, no creían que la parucía de Jesús había ocurrido en 1914, sino en 1974. Entonces, la pregunta es, si es cierto que Jesús había dicho que a partir de su una presencia invisible, él iba a coger un esclavo para dar el alimento espiritual que había prometido. Entonces no podemos pensar pues que a partir de 14 Jesús había dado inicio a ese cumplimiento cuando vino a inspeccionar a su esclavo y a escogerlo para dar su alimento espiritual a los domésticos. Cuando en esa época, en 1919, no se pensaba en el año 14 como la segunda parucía de de Jesús, como esa fecha, sino se pensaba que había ocurrido 40 años antes de 1914, que era en 1874. Entonces, en todo caso, ese esclavo tenía que haberse iniciado a operar. Sí es cierto que, como dice esta atalaya, que el esclavo comenzó a operar para dar alimento de Jesucristo a los domésticos a partir de la anunciada parucía de Jesús, que para ustedes Jehová piensa que es el 1914, pero muchos no saben que cuando uno se pone a leer qué cosa enseñaba la Watchtower en el año 1914, 1919, 1920, 21, 22, 23, 24, y si llegamos hasta 1932, la Watchtower sigue insistiendo que Jesús había iniciado su segunda parucía en el año 1874. No se conocía esa fecha de 1914. Y sí es cierto que Jesús había ofrecido que iba a escoger un esclavo fiel y discreto a partir de su segunda parucía invisible, como dice esta atalaya. Entonces debió escogerlo pues en 1874 en adelante, ¿no? Y ese esclavo pues de Pastor Russell. En todo caso, que fue el que inició en 1879 la sociedad Watchtower para alimentar a los domésticos, ¿no? Ese es un detalle que yo no me he dado cuenta. Que la Watchtower está diciendo que Jesús había ofrecido que a partir de su segunda parucía, de su segunda presencia, a partir de su presencia, de la señal de su presencia, de su una presencia invisible, y él iba a escoger un esclavo. Sí, pero no fue en el año 2014, esa fecha. Fue en 1874. Entonces Jesús tuvo que escoger a su esclavo 40 años más atrás, porque eso se enseñaba pues en las revistas y libros de la sociedad en los años 20, en los años 30, y no se conocía para nada en el año 14. La Watchtower patinó otra vez. ¿Cómo explica eso a la Watchtower? A ver, que está diciendo que Jesús, a partir de su una porción visible, había dicho que iba a escoger un esclavo, ¿no? Sí, pero ese esclavo tenía que haber aparecido 40 años antes de 1919, pues, porque la profecía de Jesús no fue en el año 14, sino en 1864, conforme se enseñaba anteriormente. Entonces, ¿cómo es verdad que Jesús escoge esclavo en su 1919, cuando había ofrecido que iba a escoger su esclavo a partir de su una porción invisible? Pero la segunda porción invisible de Jesús no había empezado en 1914, sino en 1874, como se enseñaba en 1919, 1920, 1921, 1939, 1932. Son las contradicciones, ¿ves? Cuando uno tiene una religión mentirosa, puedes encontrar mentiras por todos lados. Y ese es otro punto que se me había pasado a decir. Lean la atalaya. Cuando comienza a explicar el texto de Mateo 24, 45, 47, la sociedad acá en este artículo comienza a decir que Jesús había ofrecido que iba a alimentar a sus domésticos y había prometido que los iba a alimentar y que eso iba a ocurrir a partir de su una parucía invisible. Para hacerlo casar con el año 1919, que terminó la inspección, que fueron esos 5 años, para decir que cogió su esclavo. Sí, pero resulta pues que la segunda aparición de Jesús no se pensaba que fue el año 1914. Esa es una fecha que se comenzó a enseñar en el año 1943, y se cambió al año 14, 1943. Pero antes de 1943, la fecha de la aparición de Jesús se enseñaba que había sido en 1874. Entonces quiere decir que Jesús cogió su esclavo, como yo prometió Jesús para alimentarlo. Si es cierto que fue a partir de su segunda aparición visible, entonces no debió contarse a partir de 1914, sino a partir de 1874, que es lo que se quería que era la fecha. Sin embargo, la Watchtower dice que Jesús cogió su esclavo en 1919. ¿Cómo? No dice que es a partir de su segunda porción visible iba a alimentar a sus domésticos y que fueron esclavos. Entonces el esclavo tuvo que haber escogido no en 1919, sino en 1879. Poco tiempo, 4 años y medio después de 1874. ¿Se dan cuenta? Y ese tiene que ser Pastor Russell, porque fue el que estuvo alimentando. Y otro punto es, si Jesús escoge a su esclavo recién en 1919,
por primera vez, y en el año 33 era común, entonces también es grave, porque eso quiere decir, uno se pone a pensar, yo pongo a pensar, entonces que sí que no existía esclavo antes del año 1019. Entonces, ¿quién alimentó a los estudiantes de la Biblia durante 40 años antes, cuando forma la Watchtower? Se forma en 1879. Tenemos un lapso de por lo menos 36 años de vacío, o 37 años de vacío, que estuvo los estudiantes de la Biblia sin un esclavo que lo alimentara. ¿Quién los alimentó a ellos entonces? Si el esclavo no existía antes de 1919. ¿Ah? De que el esclavo escribió escrito en Mateo 24:45 recién se escoge en el año 19. Y eso es dejar a Russell afuera, ¿se dan cuenta? Como la ciudad estaba sutilmente se quiere deshacer de Russell porque sabe que está contaminado con tanta piramidología que lo quieren eliminar de la Watchtower, haciendo ver que la Watchtower se forma recién con Rutherford, con él, cuando él entra como presidente, puesto que las doctrinas de Russell estaban plagadas de demonismo. Entonces, de forma muy sutil, la Watchtower le quita ese derecho de Russell de ser parte de esclavo y discreto. Después pregunto, ¿cómo puede estar en el cielo el pastor Russell? Pues si no era esclavo y discreto. Puesto que a partir de 1919 recién se coge esclavo y discreto. Antes no existía. Entonces, como no es Russell esclavo y discreto, porque no puede estar en los cielos con los 144.000. Porque los 104.000 son esclavos y discretos. Es un enredo de la patada. Usted me dijo tanta la pata. Bueno, esto lo he puesto acá para reflexionar un poquito a que piensen ustedes. Sobre todo ese tío que va ahí dando de blanco, ¿cómo se llama su cuenta? Dando de blanco, así, y ahora no la pega. Gracias, amigo. Buenas noches. Voy a acostar porque es tarde. Gracias, amigo.